monarquía constitucional, pues es que el monarca ejerce su autoridad conforme a una constitución, ¿sí? Posteriormente, Hans Kelsen lo dijo, ¿no? Todo país que se jacte de ser un país demócrata, de ser un país con un Estado de derecho, deberá contar con una constitución, ¿sí? Y aquí nos vamos un poco también para que ustedes también vayan haciendo sus anotaciones, que en la Constitución de México vamos a encontrar en el artículo 133 lo que es la supremacía constitucional, ¿sí? Inclusive, fíjense que hay jurisprudencia que habla que la Constitución es la norma suprema. Ninguna norma que esté abajo de la Constitución puede ir en contra de la Constitución. Bueno, inclusive la misma Constitución prevé los mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, la Constitución que dice la parte dogmática, tú tienes derecho a no ser privado de la libertad, tú no puedes ser detenido sin una orden de aprehensión, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando la autoridad no cumple con esta prerrogativa? Ah, bueno, pues entonces está cometiendo una violación a un integrante del pueblo, de ese pueblo que tiene esa soberanía, que puso al gobierno ahí, y ese mismo gobierno está violentando algo establecido en la Constitución. Pues la misma Constitución entonces establece también, para que anoten, en el artículo 103 y 107 constitucional, es el fundamento donde viene concentrado lo que es el juicio de amparo. El juicio de amparo, que es el mecanismo más importante de defensa de los derechos fundamentales, en este caso, de los mexicanos. Un juicio de amparo que está previsto desde la Constitución de 1857, perdón, cuando lo estableció don Mariano Otero, ¿sí? Un amparo que en los últimos días también se ha hablado mucho de esto, con las reformas que se han ido dando. Hay algunos juristas que están a favor, otros juristas que están en contra. Los que están a favor pues, han comentado, por ejemplo, que se ha dado como que un poco el abuso en cuanto al uso del amparo. Sin embargo, pues estamos a favor de esa figura tan importante del amparo. Sí consideramos que se está restando de aquí, de alguna manera, efectividad a lo que es el amparo, ¿no? Pero bueno, no los quiero confundir, ya verán ustedes más adelante la materia de amparo. Pero bueno, por lo menos que también ustedes ya vayan con las bases, que entiendan, bueno, en teoría del Estado, conocí que en la Constitución, en el artículo 103 y 107, viene el fundamento jurídico de este mecanismo protector de los derechos de las personas, de los mexicanos, que es el juicio de amparo. Y bueno, obviamente existe una ley reglamentaria que viene siendo la ley de amparo, ¿sí? Tengo unos problemillas ahorita donde me encuentro, está lloviendo muy fuerte, entonces si se va por ahí la luz, se va el internet, ya saben por qué son las inclemencias del tiempo. Por aquí está lloviendo, no sé cómo están por allá, pero por acá está muy fuerte lloviendo. Entonces, comentaba que esta ley de amparo, inclusive esta ley de amparo, fíjense que fue reformada y se dio una publicación de la nueva ley de amparo en el año 2013. Esto a raíz de que en el año 2011 se estableció ya en la Constitución el nombre de derechos humanos. Antes a esos derechos fundamentales que tenían los mexicanos se les llamaba garantías individuales, pero con el tiempo, sobre todo con la inclusión de tratados internacionales, pues se empezó a dar otro enfoque y decir, bueno, los derechos humanos
son derechos que tiene la persona, que son inalienables, que los tiene desde el momento de nacer. O sea que aquí el Estado no te está otorgando derechos. El Estado simplemente va a reconocer que la persona, la población, tiene derechos. Por eso es que se hizo este cambio, ¿sí? Pero bueno, regresando a los inicios de esta monarquía absolutista, que bueno, obviamente también no existía lo que hemos hablado, ¿no? La república, la división de poderes. Aquí sí el poder quedaba en una sola persona, era un poder central, ¿sí? Y bueno, decíamos que, de acuerdo como también ustedes ya lo vieron en su actividad, pues son formas de gobierno. En cuanto decíamos, esta llamada república, esta república liberal, que propiamente es a partir de la revolución, perdón, la independencia de los Estados Unidos. Recordemos que pues Estados Unidos se independiza de la corona inglesa, ¿sí? Fíjense, o sea, cómo va esa línea de tiempo, ¿no? 1689, primero la Revolución Inglesa. 1776, la independencia de los Estados Unidos de la corona británica. Eh, no sé si ya lo habíamos visto, pero si no se los repito, porque pues obviamente Estados Unidos cuando llega a este territorio llamado América, y fueron algunos nómadas, no nómadas, sino algunos migrantes, ¿verdad? Ingleses que llegaron a esa tierra, se les regalaba esas tierras para que las empezaran a producir. Y pues fue efectivo, los empiezan a producir, empiezan a volver un territorio poderoso, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo, pues ya no estaban muy de acuerdo en estar pagando tantos impuestos a la corona inglesa. Por eso es que en 1776, decíamos, se independiza los Estados Unidos de la corona inglesa. Y aquí, pues, para recordarle un poco ahorita con tanta tema que ha habido con los migrantes en los Estados Unidos, ¿verdad? Decirle a este presidente de los Estados Unidos, pues que ellos también fueron migrantes, ¿no? También llegaron a un territorio, pues que en ese momento estaba en posesión, pues, de tribus, ¿no? De tribus de indios que eran los que tenían esa posesión y pues prácticamente también llegaron a aniquilarlos. Pero bueno, decíamos, esta república liberal se establece con las revoluciones americana y francesa, ¿no? La francesa, la de 1789. Y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es la de 1776, recordemos, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Que fueron documentos muy importantes porque ahí también se establecieron derechos individuales, derechos políticos. En algún momento, tal vez ustedes lo estudiaron en la materia de derechos humanos, que fueron los llamados derechos de la primera generación, ¿sí? Esos derechos de igualdad. Entonces, por eso prácticamente se empieza a hablar de liberalismo a partir de 1776 y a partir de 1789. Es cuando se empieza a reconocer a la población, al pueblo, pues que ellos son más importantes que el mismo gobierno, que ellos tienen derechos a ser iguales, que ellos tienen derechos de libertad, ¿no? Por eso fíjense que en Estados Unidos pelean mucho por su libertad, por ese reconocimiento, porque saben lo que significa la libertad. Imagínense, pues, estar sometidos, o imagínense cómo era en otros tiempos que existía el esclavismo. Entonces, es muy importante en estas dos declaraciones, tanto la de Estados Unidos como la de Francia, en donde se establecen
estos derechos para su población. Si lo pasamos al tema de México, ya se los he comentado, en la parte dogmática vamos a encontrar todos los hoy llamados derechos humanos que tienen los mexicanos, esas prerrogativas tan importantes que tienen. ¿Sí? Entonces, decíamos, se basa este gobierno, esta república liberal, en el reconocimiento de los derechos de las personas. Eres libre, tienes derecho a la vida, eres igual que los demás. ¿Sí? Eh, Normalmente estos gobiernos tienen una constitución rígida, como el caso de México, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se le llama constitución rígida? Porque son constituciones que para poderlo cambiar necesitan llevar un proceso, ¿sí? Si también quieren anotar ustedes por ahí, en el artículo 71 y 72 constitucional van a encontrar el fundamento constitucional del proceso legislativo de creación de una ley, ¿sí? Recuerden los pasos, seguramente ya los vieron: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, vigencia determinada y vigencia indeterminada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar ese fundamento? Que no solamente a alguien se le puede ocurrir, y es que a partir de mañana vamos a cambiar esto. No, debe haber un proceso para poder reformar, adicionar una ley, sobre todo la Constitución. Y este proceso, recordemos, pues son las iniciativas de ley, las pueden dar el presidente de la República, las legislaturas, el Congreso de la Unión, obviamente, las legislaturas de los estados y, bueno, también en un momento dado el pueblo, después, tiene ciertos requisitos, ¿no? Después de contar con un determinado número, por ejemplo, las organizaciones, ¿no? Hay algunas organizaciones que han dado algunas propuestas de ley, ¿no? Sobre todo estas organizaciones que defienden grupos vulnerables. Entonces, este proceso legislativo de creación lo vamos a encontrar en el artículo 71 y 72 constitucional. Y la misma Constitución también establece, anoten, en el artículo 135 también ahí viene establecido el proceso para reformar o adicionar la Constitución, ¿sí? Para reformar o adicionar alguno de los 136 artículos con los que cuenta nuestra Carta Magna. 71 y 72, proceso de creación de una ley. Artículo 135 constitucional, proceso para reformar o adicionar la Constitución. O sea, no se puede cambiar la Constitución, es decir, por ejemplo, que llegue un nuevo gobierno y diga, esta Constitución no sirve, se va a la basura y voy a dictar una nueva Constitución. No, porque esa Constitución, que es la que tenemos actualmente, la de 1917, esa Constitución fue establecida por un poder constituyente, ¿sí? Entonces, para que vuelva a hacerse una nueva constitución, pues tendría que haber un movimiento social muy importante, establecerse un nuevo poder constituyente y entonces ese poder constituyente hacer una nueva constitución, ¿sí? Entonces, la misma ley prevé, la misma constitución prevé. ¿Quieres reformar o adicionar esta constitución? Debe haber un procedimiento y ese váyanlo a ver ustedes en el 135, ¿sí? Recuerden los artículos que ahorita ya les di, a ver si se recuerdan. 71 y 72, iniciativa, proceso para crear una ley. 103 y 107 es el mecanismo para defender nuestros derechos que nos otorga la Constitución
a través de un juicio de amparo. Es el fundamento jurídico del juicio de amparo, y ya posteriormente, obviamente, está la ley reglamentaria que viene siendo la ley de amparo. Y bueno, de ahí nos vamos al 133, que también lo mencionamos ahorita, que es la norma suprema. Hans Kelsen decía que un país, un Estado de derecho, su máxima ley debe ser la Constitución. Ninguna norma puede ir en contra de la Constitución. Fíjense ustedes, también nuestra Constitución realmente fue tomó muchos modelos, ¿no? Desde la de Cádiz de 1812, la de Estados Unidos de 1776 también tomó cosas como, por ejemplo, la supremacía de la Constitución. En la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1776 ya está establecido también la supremacía de la Constitución, que ninguna ley que esté por debajo de la Constitución puede ir en contra de la norma suprema, ¿sí? Entonces, 133, recuerden, y también ahorita vimos el 135 constitucional, que es el proceso para reformar o adicionar la Constitución, ¿sí? Una vez que terminemos esta clase, si quiero que consulten su constitución o que se vean en internet, en el buscador, y chequen lo que dice esos artículos. No se queden, recuerden, nada más con lo que platicamos aquí, no se queden nada más con lo que hacen en sus actividades, sino que vayan un poquito más para allá. ¿Ok? Entonces, decíamos en esta república liberal, pues fue fundamental la inspiración de estos filósofos, juristas como Juan Jacobo Rousseau, como Montesquieu, como John Locke, ¿sí? Fueron todos estos pensadores quienes dieron esas ideas de cómo ir formando este gobierno, ¿sí? Entonces, como decíamos, prácticamente nuestro país, con todo ese proceso que llevó una guerra contra pues, su conquistador, contra España, fueron 3 siglos que México estuvo bajo el sometimiento de España, éramos una colonia más. Entonces, pues créanme, fue largo el proceso para formar lo que hoy es México, ¿no? A veces pues, nada más vemos noticias, vemos críticas, pero no conocemos, por eso dicen que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, hay que conocer también ustedes, jóvenes como futuros abogados, no solamente ser abogado, ¿no? Yo sé que muchos quieren ya poner su despacho, irse a litigar, no, también es importante ser juristas, entender la ley, entender, por eso en esta materia, teoría del Estado, es entender cómo fue evolucionando un pequeño grupo, una pequeña comunidad, una pequeña ciudad, hasta después formar un gran Estado, ¿no? Cuando surge, por ejemplo, el Estado moderno, cuando ya la gente o los sacerdotes dejan de mandar, sino que es un grupo el cual fue elegido por los demás democráticamente y ellos son los que van a poner el orden, ¿no? El orden de cómo se va a administrar todo. Por eso también hay que recordarle a nuestros gobernantes, ¿no? Por ahí se les olvida y ya se sienten acá, que andan en otros países tratando de resolver, no hacen nada aquí, pero eso sí andan de allá, además desde la caridad, en otro país, ¿no? Por ahí arreglando asuntos, ¿no? Dicen que el buen juez por su casa empieza. Mejor que se quede aquí este señor que anda por otros lados y que ponga orden, ¿no? Que haga algo por este país. Para eso lo pusimos, ¿sí? O lo pusieron, ¿no? Pero porque hay un proceso para elegir a las autoridades. Entonces,
Decíamos, las autoridades están ahí simplemente para administrar, ¿no? Tampoco van a cometer abuso de poder. ¿Por qué? Porque no, ellos están recibiendo un salario. Ellos son servidores públicos, ¿sí? También ustedes más adelante en otras materias van a ver que existe una ley de responsabilidades de servidores públicos, o algunos de ustedes tal vez es servidor público, y sabrán que si un servidor público pues no, no acata la ley, no trabaja conforme a derecho, pues puede ser sancionado, ¿sí? Entonces, es muy importante entender esto, ¿no? Entonces decíamos, esta parte como futuros juristas, no solamente se trata, bueno, pues ya llevé teoría del Estado, ya llevé derecho penal, no, hay que entender, ¿no? O sea, hay que entender derecho penal, bueno, hay que entender, ¿no? Que existe un procedimiento para juzgar a alguien, no podemos decir, ah, no, mira, ese lo hizo, vamos a lincharlo, no. Somos juristas y debemos entender que la misma Constitución establece que nadie se puede hacer justicia por propia mano. Pero esto solamente lo sabemos los juristas, los que estudiamos el derecho. Entonces, eso es lo que ustedes también deben entender de todo lo que vayan estudiando en las diferentes materias, analizarlas para después poder entender todo el tema, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la teoría del Estado, ¿no? Pues, obviamente, enfocarnos a nuestro país. Y, por ejemplo, ya en las clases anteriores habíamos hecho un recorrido desde la Constitución de 1814, la de 1824, la de 1836, luego las actas de reformas, la Constitución de 1857, hasta la actual Constitución de 1917, ¿no? Una constitución que se le conoce como constitución social, ¿sí? Así como les dije, ¿qué tipo de constitución es la de México? Que es rígida. Les dije, es rígida, perdón, porque tiene un proceso para cambiar la ley. No nada más se puede cambiar por cambiar. Tiene que haber un procedimiento. Por eso la Constitución de México es un tipo de constitución llamada rígida, ¿sí? También, ¿qué tipo de constitución es la actual de 1917? Es una constitución social, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que el movimiento que llevó a cabo esta Revolución Mexicana, pues fue por ese sector laboral, ese sector obrero, por las condiciones en las que se encontraba, por esa explotación hacia el trabajador. Veníamos entrando al siglo XX, que venía también la época de la Revolución Industrial, también contagiados con algunos movimientos importantes, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Cuando las máquinas empiezan a sustituir a la fuerza trabajadora del hombre, y bueno, pues el mismo hombre empieza a decir, me están quitando mi trabajo, ¿no? Aquí hago un paréntesis, ¿no? Cosa que no nos hemos dado cuenta, que la inteligencia artificial, pues ya le está quitando la chamba a los arquitectos, a los abogados, a todo el mundo, ¿no? Ya nadie, ya casi, pues ya para qué consulto un abogado, ¿no? Mejor me meto a checar, a ver, dime cómo me puedo divorciar. Ah, pues mira, te puedes divorciar, ya no existe el divorcio voluntario, ya no existe el divorcio necesario, simplemente con tu voluntad de quererse separar, ya es más que suficiente, ya es divorcio incausado, ya no tienes que promover alguna causal para poderte divorciar, tienes que llevar tales documentos, te presentas, haces por ahí, si tienes hijos, haces un acuerdo, llegas con tu esposa, ex esposa, llegan y punto, ahí se acabó, ¿no? Y te lo dice perfectamente el ChatGPT o cualquier otro mecanismo de inteligencia artificial. Un arquitecto, ¿ya para qué me preocupo ahí de buscar un arquitecto? Oye, pues quiero hacer esto en mi casa. Ah, pues me meto a buscar un planito, ¿no? Y van a salir millones de planos. Entonces, les digo, dentro de este paréntesis que le estoy dando, nos está quitando el trabajo de la inteligencia artificial.
pero no lo hemos visto, ¿no? No lo hemos visto porque la misma inteligencia artificial, pues nos tiene embobados viendo qué pasa en el Facebook, qué pasa, me tomo mi foto en el Instagram y que me vea yo bien padre y a ver cuántos likes recibo, sin ver que nos está cargando la fregada. Pero bueno, cerramos el paréntesis y ya se me olvidó que estaba yo hablando, pero hablábamos, ok, de la Constitución, ¿no? Que cómo se da este movimiento por la explotación laboral, ¿sí? Y también en el sector campesino, ¿no? Ese sector campesino que ahorita también, ¿no? Ya estamos viendo que hay algunos movimientos por el tema del campo, ¿no? También los problemas siempre surgen de lo más abajo, ¿no? La gente que en un momento dado mueve este país, como es el caso de los campesinos, que son los que dan alimentos pues, a todo el país. Si no existían los campesinos, pues no podríamos comer. Y bueno, aunado al tema de la no reelección, ¿no? Aunado a que pues había un gobierno porfiriato que ya estaba más de 30 años en el poder y ya era momento de cambiarlo, pues a través de la lucha, ¿no? Porque si no, pues, simplemente nunca iba a dejar la silla presidencial. Entonces, en esta Constitución de 1917 vamos a encontrar sobre todo reconocimientos de derechos sociales, económicos y culturales. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la cultura, etcétera, ¿sí? Ya no hablamos, por ejemplo, de derechos individuales, ¿no? Ya no hablamos, por ejemplo, nadie me puede detener sin una orden de aprehensión, ¿no? O tengo la libertad de cultos religiosos, no, porque eso ya venía desde la Constitución de 1857, ¿sí? Entonces, hacen la Constitución de 1917 estos derechos que ya se habían reconocido en una constitución anterior y que eran para el pueblo, que era para proteger al pueblo, ya estaban, ya no había por qué estar inventando otra vez y ponerle que nadie puede ser privado de la libertad, de las posesiones, de su propiedad, sino solo a través de un juicio. No, ya no era necesario, porque eso ya estaba, ¿sí? Lo único que se hizo esta Constitución fue agregarle otros derechos que anteriormente no existían, ¿no? Y bueno, encontramos, por ejemplo, el artículo 123 constitucional, ¿no? Donde nos habla todo el tema del trabajo, nos habla todo el tema, pues, de que nadie puede ser despedido sin una causa justificada. Nos encontramos con el tema de reconocer, pues, que se debe descansar un día al año, reconocer que por cada determinado tiempo de trabajo se tiene derecho a gozar de vacaciones pagadas, etcétera, que eran derechos que antes de 1917 no existían o por lo menos no estaban en un documento importante como es en este caso la Constitución, ¿sí? Y bueno, pues eh, esta Constitución de 1917 obviamente no puede estar estática, tiene que ir a la vanguardia. Por ejemplo, algo importante que sucede en el año en 1990, por ejemplo, fue la creación primero de un instituto electoral, ¿no? Un instituto que de alguna manera garantizara las elecciones en este país y bueno, posteriormente se convierte en el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Con una autonomía, pero bueno, al menos en papel está, ¿no? Ya que se lleva a cabo ya es otro tema. 1917, obviamente, viene con la misma idea de la Constitución de 1824, en que hay un régimen republicano y federal, ¿sí? Viene donde no, igual, así como se había establecido en la Constitución anterior, que la soberanía radica en el pueblo. Y ahí les doy otro artículo, artículo 39 constitucional, ahí es donde está establecido la soberanía, donde se habla de soberanía. Las características de este gobierno, pues de este gobierno mexicano, que es el que más que nada nos interesa, pues es el federalismo, ¿no? Que es la división entre la federación
y las entidades estatales, ¿no? Este federalismo que en un momento también estuvo en riesgo, ¿no? Después de 1824 que se establece este gobierno federal, pues algunos intereses particulares no les gustaba, como todo, ¿verdad? Siempre este país se ha movido por eso, por ciertos grupos, por ciertos sectores, y pues hubo un grupo que no le convenía y es donde surge una nueva, nueva ley, una nueva constitución, donde no se reconoce la constitución, rechazan más bien la constitución de 1824, adoptan un gobierno centralista, agregan un cuarto poder, ¿no? De los tres poderes que ya existían, que era el legislativo, ejecutivo y judicial, agregan un cuarto poder, ¿no? Que es el poder supremo, agregan este cuarto poder, que posteriormente decíamos, bueno, pues, sobre todo con el tema de que muchos estados empiezan a buscar su independencia porque no reconocían a la constitución actual, sino que ellos reconocían a la constitución de 1824. Aquí hago un paréntesis. Recuerden que cuando se forma la Constitución de 1824, también se empieza a formar los estados, ¿no? Por ejemplo, nuestro estado de Puebla se conforma su constitución en el año de 1825, ¿sí? Un año después de la Constitución de 1824, se establece la Constitución de 1825. Les comentaba yo que, no sé si les platiqué, si no, pues ya se los vuelvo a repetir. Hace 2 meses participé aquí en el Congreso del Estado de Puebla con unas ponencias, un foro importante que se llevó a cabo sobre el bicentenario de la Constitución Política del Estado de Puebla. Y fíjense que cuando este gobierno centralista toma el poder, desconoce a los estados, ¿no? Y dice, no, son delegaciones, son departamentos, ya no son estados. Y obviamente, pues esto no les gustó a muchos y empezaron a independizarse. El mismo gobierno mexicano se dio cuenta de este error. ¿Por qué? Porque, pues, en ese momento eran tiempos de invasiones, ¿no? Recuerdan que fuimos invadidos por Francia, por Estados Unidos, y entonces, pues, iban a encontrar un país dividido, iba a ser mucho más fácil someterlo, ¿no? Por eso es que, pues, nuevamente viene ese cambio y se establece ya la Constitución de 1857 y posteriormente, les decía yo, ahorita la Constitución de 1917, ¿sí? Pero es importante entender esa parte, que lo que se agrega a la Constitución de 1917 es el tema social, ya el tema de derechos individuales, el tema de derechos de igualdad, el tema de derechos de libertad, ya venían desde 1857, ¿sí? Muy bien, pues esto es un poco lo que también ustedes ya vieron, ya nada más es como un recordatorio. Espero que hayan leído sus actividades, ¿verdad? Al estarlo investigando, pues cómo vieron los diferentes tipos de gobierno, como fue la teocracia, ¿no? Esa autoridad que es la religiosa, que también ha sido muy fuerte. Yo creo, bueno, hasta nuestros días por ahí sigue bastante fuerte el tema de religión. También tan es así que, por ejemplo, en 1814, en la Constitución de Apatzingán en México, se estableció como religión oficial la religión católica, ¿sí? Y bueno, pues en muchos países esta forma de gobierno, que era la teocracia, es cuando el poder era la autoridad religiosa, y bueno, las atrocidades que también cometieron, ¿no? Las películas, los libros, la historia de todo lo que significó la Santa Inquisición, ¿no? Y bueno, pues los diferentes otros tipos de gobierno, la aristocracia, ¿no? Que era, pues ya saben, la clase perfecta, la clase
la crema innata de la sociedad, como dicen, ¿no? Eran gobiernos de minorías, ¿no? Que era de alguna manera buscar gobernar en beneficio del bien común, ¿no? Pero también a través de la oligarquía que pues, buscaba de alguna manera proteger intereses particulares. ¿Ok? Que les digo, no andamos muy lejos de todos esos gobiernos. Por eso ahora que estamos viendo todo lo que pasa en México, hay que recordar un poco ese tipo de gobiernos que han existido. Y bueno, también ya la hablamos, la monarquía, ¿no? Que era un tema de heredar el trono, de decir, bueno, aquí a mí me puso Dios y eh, mi familia son los que siguen heredando el poder, ¿no? Al grado que se casaban dentro del mismo círculo, ¿verdad? Dentro de la misma familia para no perder el poder y bueno, pues posteriormente ya venían otros temas biológicos, ¿no? Pues al ser la misma sangre, pues venían una serie de síndromes, ¿no? También pues el gobierno de república, que es delegar el poder al pueblo, ¿no? A través decíamos, de representantes, que es lo que tenemos nosotros, esta república se le delega el poder al pueblo, entre comillas, ¿verdad? Y ellos a través de sus representantes son los que van de alguna manera a gobernar este país, ¿no? Y bueno, ya casi para finalizar, recordar también entonces, ya después de haber visto estas formas de gobierno, después de haber visto ya el tema de que el Estado es la organización por excelencia, que el Estado está integrado por varios elementos, ya también esa actividad la vieron, que también se las ha estado revisando. No sé si ahorita haya alguna duda sobre el tema de la revisión de las actividades. Me parece que ya nada más están por subir 3. Todavía estoy pensando si vamos a hacer por aquí un examen, ¿verdad? O ya nada más con las puras actividades les voy a calificar. Todavía estamos por ahí viendo a ver si establecemos por ahí un mecanismo y si no, pues ya con estas actividades. Por eso es muy importante que ustedes realicen las actividades de acuerdo al cronograma que hicimos. Pero también para mí y para ustedes sobre todo es muy importante que vayan entendiendo este tema de teoría del Estado, lo que es el Estado, ese aparato inmenso que es el Estado, pero que también ustedes conozcan como en la misma Constitución, decíamos, que es la ley suprema de nuestro país, pues está establecido, por ejemplo, ahí les doy otro artículo, el 115, ¿no? En el 115, donde viene, por ejemplo, el tema de los ayuntamientos, ¿sí? Los ayuntamientos, ahí vienen cuáles son las facultades de los ayuntamientos. Yo sé que muchos de ustedes pues, viven en algún municipio, yo sé que muchos de ustedes también van a litigar temas contra los municipios o van a asesorar municipios. Bueno, pues es muy importante también conocer por ahí el artículo 115 constitucional, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, cuáles son los servicios que le corresponden al municipio otorgar, ¿no? No hay que estar, ay, gracias, presidente, y tomarme una foto con el presidente municipal porque pavimentó mi calle, pues es obligación. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que también tengo yo deberes como población y es pagar impuestos, contribuir al gasto público. Entonces, también yo si no pago mis impuestos, pues no voy a gozar de servicios, ¿no? Todo es recíproco en esta vida, ¿va? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre sus actividades, sobre el curso. Háganlo ahorita, ¿verdad? Hablen ahorita o callen para siempre. No, no es cierto, hablen. A ver, Karina, déjenme ver, ya se me fue el chat, aquí está. A ver, Buenas, Karina dice, ¿dónde estás, Karina? Dice, buenas tardes, profesor. Una duda, para la actividad 6, ¿se puede pasar de los 2 minutos que establece en tiempo límite y cuántas formas de gobierno tenemos que mencionar? Ok, el tema de los 2 minutos, yo sé que es muy poco en 2 minutos, a veces no se pueden decir tantas cosas,
pero a veces es el tiempo, es la capacidad, ¿no? La capacidad que tiene la plataforma para que nada más sean los 2 minutos, y les pido que sean los 2 minutos. Y bueno, pues las formas de gobierno, pues es mencionar las más importantes y mencionar sobre todo qué forma de gobierno tenemos aquí en México, que es lo que acabamos de ver, ¿no? La República, que también son las mismas actividades que ustedes han ido haciendo, o sea, no hay mucho problema, porque todas esas actividades ya las realizaron ustedes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Sí, Rubén? Te escucho. con respecto a la actividad 7, quería ver si nos podía dar una mejor explicación sobre qué hay que hacer. A ver, ¿me repites tu pregunta, por favor? Sí, si nos podía dar una mejor orientación sobre la actividad 7, por favor. No seas malo, recuérdame cuál es la actividad 7, porque si me agarraste aquí fuera de lugar, como en el fútbol. Características del Estado en la posmodernidad. Evidencia de aprendizaje, tablero de discusión, foro y video. Ah, Algo así. mire, no hagan video. No hagan video, no, nada más vamos a abrir un foro en esa actividad y por ahí, comentan, ¿sí? Comentan qué es el Estado postmoderno, sus características, ¿sí? Y qué opinan ustedes sobre este Estado. Nada más, ¿va? Ya no me hagan video. Sí, profe, Ya los muchas que lo gracias. hicieron, pues adelante, ¿no? Pero no se preocupen. ¿Alguna otra duda? ¿Ya ninguna? Sobre la actividad es individual. Sí, miren, yo entiendo que muchos de ustedes tomaron esta forma, este tema del derecho, el curso escolarizado, perdón, a distancia, por el tema del trabajo, ¿sí? Entonces, pues entiendo que tal vez a muchos de ustedes se les complica reunirse. Si a mis alumnos que van presenciales a veces se les complica reunirse, pues me imagino que con ustedes también. Entonces, no es necesario que lo hagan en equipo, puede ser individual, ¿sí? Sin problema. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, no olviden ir haciendo sus actividades. Y pues cualquier tema, cualquier duda, pues ya saben, pueden mandar un WhatsApp, ¿ok? Entonces, hasta aquí quedaríamos y nos vemos la próxima, ¿ok?